Buen día a todos alumnos, bienvenidos a la lección 5 de la unidad 1. Yo soy su asesor Abraham Gutiérrez de la materia Textos y Visiones del Mundo. Empecemos. El día de hoy tenemos la lección 5 titulada El texto lírico. El texto lírico lo vamos a manejar como sinónimo de poesía o poemas. Ahora bien, como seres humanos nosotros hemos experimentado las emociones más básicas, el desamor, la tristeza, felicidad, etc. Les quiero preguntar en situaciones en concreto si han hecho lo siguiente. Por ejemplo, en desamor, cuando la novia te termina, cuando mi pareja hace algo que a mí no me gusta, nos sentimos de alguna forma traicionados, ¿no? Dolidos. Y muchas veces buscamos canciones que de alguna manera empaticen con lo que estamos sintiendo. De tal manera que, cuando me terminó el novio, pues pongo las del Nodal, ¿no? Canciones que hablen del desamor, de despecho, de sentirse traicionados, o por ejemplo, la tristeza, cuando lamentablemente un ser querido se nos va, pues no buscamos en ese momento escuchar música feliz, ¿no? De fiesta. No, más bien van a ser frecuencias bajas, una letra, pues sí, un poquito más triste, ¿no? Que nos sintamos identificados con lo que estemos escuchando. De igual modo, si yo estoy feliz, no voy a poner canciones que hablen de llorar, llorar y llorar. No, voy a poner lo que a mí me gusta, el rock, reggaetón, bachata, cumbia, cualquier cosa que a mí me haga sentir feliz. No sé si ustedes mismos han dicho esta frase de, parece que este artista escribió esta canción para mí. Bueno, pues todo esto, en la antigüedad, la poesía era la que sustituía esto que ahora mismo hace la música. Antes la poesía era esto que la gente se sentía identificada en ese momento. E incluso no sé si sabían, pero en la antigüedad la poesía era acompañada con música. Antes se recitaba poesía y se tocaba de fondo un instrumento que se llama lira. De hecho, actualmente se utiliza la lírica como sinónimo de poesía muchas veces. E incluso si ustedes están familiarizados con la guitarra, muchas veces, incluso en el lenguaje cotidiano, se sigue diciendo, préstame tu lira, está bien chida tu lira. Incluso cuando es una guitarra eléctrica, muy diferente al instrumento de la antigüedad. Para ubicarnos mejor, ya hemos visto la clasificación de textos según literarios y no literarios. En cuanto a literarios ya hemos visto el narrativo y para ubicarnos mejor ahora mismo estamos en el lírico. Como podemos ver en el esquema, el lírico se divide en poesía, poemas y odas. Ahora bien, la poesía pues vendría a ser el tema en general y los poemas el resultado o el producto de dicho tema. Los textos, vaya. Las odas, por mencionarlo rápidamente y si tienen curiosidad, es un tipo de poesía en la cual se alaba a un ser, a una persona. Por ejemplo, en mi secundaria teníamos la Oda a Benito Juárez y es un poema dedicado enteramente a Benito Juárez en el cual se dice por qué es un gran personaje, por qué es importante, etc. Repasemos algunos de los elementos del texto lírico. Como ya les mencionaba, el texto lírico va a ser un sinónimo de poesía o poemas. Todos estos elementos relacionados al mismo. Ahora bien, el lenguaje que emplean los textos literarios se aparta del uso habitual que nosotros hacemos de la lengua. Y claro, muchas veces cuando acabas de leer un poema, igual y te quedas con cara de que acabo de leer, no entendí nada, está muy raro, porque está todo como desacomodado, suena más raro, ¿no? En el habla cotidiana, en nuestro día a día, llegamos a usar metáforas, ¿no? Podemos decirle a un amigo, se me cayó la cara de vergüenza. Y no quiere decir que soy un zombie, que se me está derritiendo la cara o se me está cayendo literalmente, ¿no? Quiere decir esta expresión, pues que sentí pena de lo que pasó. En la poesía se llega a usar este tipo de lenguaje figurado, metáforas, pero digamos que en un siguiente nivel, ¿no? Una forma más artística, vaya. Y para comprender mejor esto, pasemos al siguiente, que es la función poética. La función poética, el objetivo es embellecer al texto, hacerlo más artístico, vaya. Entre paréntesis pongo la forma sobre el contenido. ¿Qué quiere decir? Que a la función poética no le importa tanto lo que decimos, sino cómo lo decimos. Un ejemplo, no es lo mismo que yo diga, qué bonita es mi amiga Rosa, que diga,
Rosa, oh, qué bonita es. Hasta suena más artístico, más poético la segunda vez, ¿no? Y es porque desacomodé de alguna forma la estructura convencional que nosotros usamos el día a día para darle este sentido poético. A esto se refiere la función poética. Y no nada más comprende el desacomodo de frases, ¿no? Si yo en vez del principio, en vez de al final poner rosa, lo pongo al principio, como que se exalta más, tiene más presencia y adquiere este sentido más poético. E incluso la pausa que dice, oh, qué bella es. Todos estos son elementos y recursos propios de la poesía. Am, por ejemplo, en el habla cotidiana, pues no hablamos así. Simplemente decimos tal cual. Está muy guapa mi amiga Rosa. Y no en un poema donde parece que es un lenguaje un poco más retorcido, ¿no? Asimismo, no solamente es el cambio de palabras en la oración, sino que pueden emplearse diversos recursos como juegos lingüísticos, metáforas o en general figuras retóricas. Ya en la siguiente lección veremos más a fondo las figuras retóricas propiamente. Ahora pasemos a la estructura. Bueno, para ejemplificar y tener más claro que los poemas clásicos conservan una estructura, les planteo el soneto de Sor Juana Inés de la Cruz. Vamos a tener en cuenta que un poema tiene cierta estructura, cierta forma. ¿Y cómo la vamos a identificar? Por ejemplo, visualmente podemos ver que este soneto primero son 4 estrofas, que quiere decir 4 conjuntos de versos, de renglones, vaya. Vemos que está separado en 4 partes. Y esas 4 partes, ¿qué podemos apreciar? Pues que las primeras 2 tienen 4 versos, 4 renglones. 4, 4 y las últimas 2 tienen 3. Esto no es casualidad. El soneto, un soneto bien logrado, que se dice correcto, va a tener esta estructura. Van a ser 4 estrofas de versos, los 2 primeros de 4 y los últimos 2 de 3. Por eso quiero que vean que la forma clásica de los poemas tienen una estructura, tienen un patrón, digamos, de elementos que se pueden agrupar. Y dependiendo de esos elementos se va a llamar diferente. Puede ser soneto, redondilla, etcétera. Diversos nombres de categorizar a los poemas según su estructura clásica. Ahora bien, ven que yo puse estructura entre comillas, pues esto es porque hoy en día, no sé si se han preguntado, ¿todavía existen poetas? ¿Todavía la gente hace poemas como tal? Pues la verdad es que sí, y es que al año se siguen publicando cientos de libros de poesía, incluso aquí en México. ¿Qué pasa con esta nueva poesía? Que ya no se hacen estas formas tan cuadradas, tan estructuradas, tan que te voy a contar cuántos versos tiene, que son exactamente 4 estrofas. Ya no hacen esto, sino que se le llama verso libre. El verso libre siguen siendo versos, no es una prosa, pero ya no se toman tanto la molestia de contar pues cuántos versos tengo, que cuántas estrofas tengo. Y en general así es la poesía de hoy en día, ¿no? No sigue una estructura como tal, pero sigue considerándose poesía. Por ejemplo, este poema, no sé si se habían percatado que me parece que el antiguo billete de 100 incluía este poema que dice: amo el canto del censontle, pájaro de 400 voces, amo el color del jade y del enervante perfume de las flores, pero amo más a mi hermano, el hombre. Pues no es un poema como el anterior, ¿no? No vemos que está acomodadito en estrofas, en versos. Es todo seguido. Sin embargo, sí es poesía, ¿no? Podemos identificar este carácter artístico. O sea, tú lo lees y dices, ah, es poema por algo, ¿no? Es a lo que les comentaba sobre el verso libre. No necesariamente tiene que venir en una estructura tan establecida. Pasemos a la última sección, la sección de actividades. En esta sección vamos a tener dos. Una actividad de sensibilización, en la que van a ver una imagen con un poema y una ilustración de Sor Juana Inés de la Cruz. Van a tener que reflexionar solamente. Y tenemos una actividad de libro, en la cual van a tener que leer las páginas 64 hasta las 71 y realizar las actividades correspondientes que indiquen.
Ojo, también hay que tomar en cuenta anotaciones como por ejemplo que no es necesario realizar el fichero que viene en el libro de la página 71. Lean las instrucciones y cualquier duda no duden en comentármela. Por último, hay un foro de reflexión en la cual van a tener que, sí, como su nombre dice, reflexionar, anotar algunas ideas que a ustedes les surgen, inquietudes, cosas que les parecieron interesantes del tema de hoy, del texto lírico, y también pueden apoyarse y comentar un poco sobre la actividad de sensibilización que tenían que leer el poema de Sor Juana Inés de la Cruz. Bueno, alumnos, de mi parte ha sido todo. Muchas gracias por su atención y saben que cualquier duda estamos al pendiente. Hasta luego.